Twitter es una plataforma muy flexible que permite muchas aplicaciones y en eso tiene mucho en común con la tecnología Android, con la tecnología de open source, en el sentido en que es una aplicación sencilla, transparente, con muchas posibilidades y donde muchos programadores externos pueden generar aplicaciones para su uso. Twitter tiene una infinidad de aplicaciones y una de las diversiones o de las cosas que más atractivo tienen es estar descubriendo todos los días nuevas aplicaciones basadas en Twitter. Entonces, yo sostengo que las redes sociales son un fenómeno muy humano y son un fenómeno muy antiguo. Yo sostengo que las redes sociales son parte de la especie humana desde el mismo comienzo y formas de redes sociales ha habido muchas, siempre. Desde Altamira, ¿sí? Las cavernas del Lascaux y Altamira en Francia son una muestra, primero por su belleza, por las imágenes que tienen, pero son una muestra de este arte religioso, mágico, práctico, porque se usaban también como cacería. Estrategias de cacería era invocar el espíritu del animal. De hecho, estas cavernas en sí eran una red social, unían a un grupo de cazadores recolectores en torno a una idea, ¿sí? Entonces, ya desde el mismo comienzo de la historia humana encontramos muchos tipos de redes sociales. El otro gran ejemplo de red social o el siguiente gran hito es el lenguaje. La palabra oral se constituyó siempre desde un principio en una de las redes sociales más poderosas que haya tenido la humanidad, hasta el punto de que hoy en día, en este momento, nos sigue convocando, seguimos usando la palabra oral como una herramienta de socialización, de intercambio de información, ¿sí? Y esta ha sido la primera, es una red, digamos, de naturaleza sociobiológica que nos ha permitido, que le ha permitido a la especie humana una evolución fulgurante, digamos, porque ha sido realmente muy rápido en términos históricos de evolución, ¿no? La cultura de Grecia, de la cual somos herederos todo el occidente, se construyó en base a la oralidad, todo lo que es la tradición mítica, Homero, los Aedas, todo esto se cantaba y se decía en forma oral y se heredaba de generación en generación, y la conservación de la historia era una dinámica en la cual la oralidad era el punto central. Los poetas se aprendían los versos, y aparte estaban en verso para poderlo recordar mejor, hexámetros y hexámetros, libros enteros, se los aprendían de memoria y los repetían, y de hecho en nuestras comunidades indígenas también encontramos hoy chamanes y sailas que tienen una capacidad de memoria y de recordar toda la historia de su pueblo sin que se haya escrito una sola palabra. Entonces la palabra oral es la primera gran red social que encontramos, ¿sí? Y que tiene un valor muy grande aún hoy. Después, en África y América, bueno, como les decía, también la oralidad ha sido la forma tradicional de la conservación histórica y cultural de nuestras comunidades. La voz es una red biológico-social que ha cantado y ha contado la historia durante milenios y aún hoy lo sigue haciendo. La radio, de alguna manera, es también una de las herramientas de comunicación más poderosas y más universales que hay. La siguiente gran red social que existió es la escritura. Es una red constituida por unas técnicas y unos códigos y unas formas que pueden hacer viajar las ideas tanto en la distancia como en el tiempo. Las escuelas filosóficas también fueron una suerte de redes sociales. Se reunían todos en torno a un nodo. Ese nodo era el filósofo o una ciudad donde vivía el filósofo, y en torno a eso se creaban comunidades y de alguna manera se comenzó a construir el pensamiento occidental en torno a esas primeras redes sociales que fueron las escuelas filosóficas, y luego apareció la escritura. O sea, la escritura permitió la conservación más precisa de esas ideas, de esos conocimientos,
¿sí? Desde el alfabeto ugarítico, hace 14 siglos, hasta aquí tenemos un ejemplo de un papiro con un texto de la Ilíada. La palabra escrita y con ella pues los libros han sido nuestra herencia cultural más grande. Aún hoy todo se construye en función de, o sea, gran parte del conocimiento se almacena en forma de libros, aunque ya la información digital está reemplazando eso. De todas maneras, hay cierta fragilidad en lo digital, y el libro tiene una característica de objeto que difícilmente va a reemplazar lo digital, o va a llevar un buen tiempo hacerlo. El libro se puede tocar, se puede oler, se puede almacenar, se puede cargar, tiene una naturaleza de objeto y de materialidad que la información digital, que es mucho más fácil de editar, de transportar, de llevar, no tiene, ¿sí? Una bomba de neutrinos podría acabar con toda la tecnología del mundo y estaríamos nuevamente apelando a los libros. O sea, siempre es bien importante guardar un respaldo o imprimir todo lo que tenemos, porque estas tecnologías tienen todavía cierta fragilidad. De todas maneras, a pesar de esa fragilidad, tienen un gran poder, y es la capacidad de difusión que tienen, ¿sí? Y esa es una gran revolución a la cual estamos enfrentados, que se llama la revolución del conocimiento, en la cual casi todas las bibliotecas del mundo están siendo digitalizadas y están al alcance de todos, sin importar distancias ni edades. Tenemos acá, bueno, a los tradicionales escribas. Gutenberg y su gran invento, la imprenta, ¿sí? Nos llevó a ese primer inicio, digamos, de la revolución de la información, que fue el libro. Y hoy en día tenemos inmensas bibliotecas que son, bueno, patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Toda la información, todo lo que se ha producido hasta el momento, el derecho a la información nos garantiza que toda esa información, todo ese conocimiento nos pertenece a todos como especie, ¿sí? Y gran parte del fenómeno de las redes sociales, del impulso que tiene, es el reclamo de la sociedad civil de acceso a ese derecho, que es el derecho a la información, el derecho al conocimiento, ¿sí? Ya no como una dádiva del poder o de quienes administran eso, sino como una exigencia, ¿sí? Que se hace patente, digamos, en el uso de las redes sociales. Redes sociales entonces han sido tanto la escritura como la voz, pero también los gremios de artesanos, los gremios de artistas formaron redes sociales, formaron en torno a sí y sus familias pequeños grupos que generaron movimientos políticos, que generaron el fenómeno de la Revolución Francesa de alguna manera, que generaron la Revolución Industrial, ¿no? Que se ha sido parte de esas dinámicas sociales de la humanidad. Los partidos políticos todos son una forma de red social, ¿sí? Y finalmente quiero hacer énfasis en que estamos precisamente en la red social más importante de todas, la universidad. La universidad también es una red de conocimientos, una red de propósitos, una red de intereses, de motivaciones, ¿sí? Y creo que es muy importante el papel que va a jugar o que deben jugar en las transformaciones que estamos viendo en el mundo, las rápidas y aceleradas transformaciones. Como les decía al principio, si la profesión que más se ha visto afectada por las redes sociales y el nuevo orden informativo ha sido el periodismo, la siguiente gran profesión que va a ser afectada por las redes sociales y estos cambios de paradigmas es la educación. La profesión pedagógica también se enfrenta a nuevos desafíos, a nuevas maneras de hacer, a nuevas maneras de investigar, a nuevas maneras de estructurar la construcción del conocimiento,
ya no de una manera pasiva, sino de una manera mucho más activa. Así que todas estas redes sociales han sido una suerte de ecosistema natural. Como especie somos seres gregarios y estas redes primigenias han sido la estructura de la sociedad en todo el tiempo. Todo el tiempo ha habido redes sociales que estructuran y le dan orden a la sociedad. Ahora, todas estas redes eran redes localizadas en el espacio, en una ciudad, en una región, en una fábrica, en una universidad. Lo que Internet trae como gran novedad es la dislocación, digamos, la ubicuidad de la red, ¿sí? Ya no es una red local, limitada, cerrada, sino que es una red abierta con muy pocos límites. O sea, los límites para el crecimiento de las redes sociales podrían ser los límites del crecimiento de la especie, ¿sí? O sea, cada cual que nace podría tener su cuenta, pero no solo eso. La misma evolución de las redes sociales ha llevado a experimentos y a situaciones en las cuales ciertos objetos tienen cuenta en Internet. O sea, ya no solamente cada humano puede tener una cuenta en Twitter, sino que la lavadora puede tener su cuenta propia, y de hecho hay una lavadora conectada a Twitter. Cada vez que hace una carga de ropa, lanza un tweet y dice tanto de peso, tanto de carga, y emite un tweet. Hay un automóvil, no recuerdo qué marca ahora, que también tiene incorporado un Wi-Fi, y cuando tú lo